En el corazón del convulso siglo XX, hubo una figura cuyo ascenso y caída marcaron para siempre la historia humana. Un hombre nacido en la periferia del imperio, sin poder, sin riqueza, sin educación formal destacada, y que sin embargo llegó a influir en el destino de millones. Esta es la historia real, documentada y cronológica de Adolf Hitler, su origen, sus decisiones y el impacto que dejó en el mundo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo de Austria-Hungría. Era hijo de Alois Hitler, un funcionario de aduanas estricto y autoritario, y Clara Pölzl, su tercera esposa, conocida por su carácter afectuoso y protector. Durante su infancia, Hitler experimentó dos influencias contradictorias: la disciplina severa del padre y la ternura de la madre. El hogar familiar estuvo marcado por cambios constantes de residencia debido al trabajo de Alois. De niño, Adolf mostró interés por el arte, el dibujo y la arquitectura, y expresó repetidamente su deseo de convertirse en pintor. Su rendimiento escolar fue irregular. Destacaba en materias humanísticas, pero se mostraba desafiante ante la autoridad educativa. En su adolescencia, la relación con su padre se deterioró, mientras que su madre se convirtió en su principal apoyo emocional. En 1903, cuando Adolf tenía 14 años, murió su padre. La familia entró en dificultades económicas. 4 años después, en 1907, falleció su madre tras una enfermedad prolongada. A sus 18 años, Hitler quedaba prácticamente solo en el mundo. Tras la muerte de su madre, Hitler se trasladó a Viena, donde buscó cumplir su sueño artístico. Se presentó 2 veces a la Academia de Bellas Artes. Fue rechazado en 1907 y de nuevo en 1908. La institución valoró su habilidad para el dibujo arquitectónico, pero no consideró suficiente su talento para la pintura figurativa. El doble rechazo marcó profundamente sus expectativas. Sin recursos estables, vivió durante años en pensiones baratas, habitaciones colectivas y, en ocasiones, refugios para indigentes. Para sobrevivir, vendía acuarelas y pequeños trabajos artísticos. Viena, en aquel tiempo, era un espacio multicultural, capital imperial, donde convivían corrientes políticas, étnicas y sociales diversas. Allí Hitler entró en contacto con discursos nacionalistas, antisemitas y pangermanistas que circulaban ampliamente en las calles y publicaciones de la época. También se interesó por la política del imperio, por la estructura militar y por autores que defendían ideales nacionalistas radicales. En 1912, todavía sin rumbo definido, Hitler se trasladó a Múnich, Baviera, atraído por el ambiente cultural alemán y buscando alejarse de Viena. Sin embargo, su situación económica seguía siendo muy limitada. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Hitler se ofreció como voluntario para el ejército alemán. Fue aceptado en el Regimiento de Infantería de Reserva de Baviera, donde sirvió como mensajero en el frente occidental. Su experiencia en la guerra fue determinante. Participó en batallas importantes. Resultó herido y recibió condecoraciones por su desempeño. Para él, la vida militar representó estabilidad y propósito, algo que hasta entonces no había tenido. Pero en 1918, la guerra terminó con la derrota alemana. Hitler se encontraba hospitalizado tras un ataque con gas. Al recibir la noticia del fin del conflicto, describió haber sentido la derrota como un golpe devastador. La derrota de Alemania, las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles y la profunda crisis económica generaron un ambiente de inestabilidad política. Durante este periodo, Hitler se incorporó a un pequeño partido político, el Partido de los Trabajadores Alemanes, que más tarde se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. Su habilidad para el discurso público lo convirtió rápidamente en una figura destacada dentro del grupo. En un contexto de inflación, desempleo y descontento social, sus discursos lograron captar la atención de sectores que buscaban respuestas simples a problemas complejos. Este momento supuso el punto de inflexión de su vida. Pasó de ser un veterano sin ocupación clara a convertirse en líder político dentro de un movimiento en expansión. Entre 1920 y 1933, Hitler impulsó la propagación del NSDAP. Su estrategia combinaba discursos multitudinarios, propaganda sistemática, creación de organizaciones paramilitares,
Aprovechamiento de la crisis económica de 1929, búsqueda del apoyo de sectores industriales y conservadores. En 1923, intentó un golpe de Estado fallido en Baviera, conocido como el Putsch de Múnich. Fue arrestado y condenado a prisión. Durante su encarcelamiento escribió Mein Kampf, un libro que expuso sus ideas políticas y su visión del futuro de Alemania. Al salir de prisión reorganizó el partido y adaptó su estrategia. En vez de tomar el poder por la fuerza, lo buscaría mediante elecciones. En 1932, el NSDAP se convirtió en el partido más votado, y el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Desde ese momento, promovió la transformación del Estado alemán en un régimen de partido único. Utilizó decretos, leyes y medidas extraordinarias para eliminar la oposición política, controlar los medios, reestructurar las instituciones y centralizar el poder. Durante los primeros años de su gobierno, Alemania experimentó una recuperación económica notable. Disminución del desempleo, programas públicos de infraestructura, reactivación industrial, impulso al rearme militar. A nivel diplomático y militar emprendió una política de expansión territorial, comenzando con la remilitarización de Renania, la anexión de Austria en 1938 y la incorporación de regiones de Checoslovaquia. El clima de tensión internacional creció. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que desencadenó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años siguientes, el conflicto se extendió por Europa, África y Asia. La maquinaria militar alemana avanzó rápidamente al principio, pero a partir de 1942, la situación cambió tras derrotas clave en el frente oriental y en el norte de África. El régimen nazi desarrolló políticas represivas dirigidas contra distintos grupos sociales, políticos y religiosos, entre ellas, persecución sistemática de la población judía europea, deportaciones masivas, creación de campos de concentración y exterminio, eliminación de opositores políticos, represalias contra minorías étnicas, personas con discapacidad y otros colectivos. La maquinaria estatal, administrativa y militar participó en estas operaciones, que dejaron un impacto devastador en toda Europa. Millones de personas fueron víctimas de estas políticas. A medida que la guerra avanzaba, Hitler asumió cada vez más control directo sobre las decisiones militares. Su insistencia en evitar retiradas, su confianza en ofensivas arriesgadas y la falta de coordinación entre comandantes contribuyeron al deterioro de la situación bélica alemana. En 1943, tras la derrota en Stalingrado, se hizo evidente que Alemania se encontraba en una posición insostenible. La presión aliada desde el oeste y el avance soviético desde el este aceleraron la desintegración del frente. En abril de 1945, Berlín quedó rodeada por las fuerzas soviéticas. Hitler se refugió en el búnker de la Cancillería, donde mantuvo reuniones, dio órdenes y redactó sus últimas disposiciones. El 30 de abril de 1945, con la ciudad completamente sitiada y sin posibilidad de resistencia efectiva, Hitler murió en su búnker en Berlín. Según los testimonios de quienes estaban presentes, decidió terminar con su vida. Pocos días después, Alemania firmó su rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. La caída del régimen nazi dejó a Alemania y Europa en una situación de devastación absoluta. Ciudades destruidas, millones de muertos, desplazamientos masivos, división política del continente. Los juicios de Nuremberg establecieron responsabilidades legales para líderes políticos, militares y colaboradores del régimen. Estos procesos fueron fundamentales para el desarrollo del derecho internacional moderno y la definición de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El nombre de Adolf Hitler quedó asociado de manera inseparable a uno de los periodos más destructivos y traumáticos del siglo XX. Su vida, sus decisiones y las consecuencias de su gobierno se estudian hoy para comprender cómo se forman los regímenes totalitarios, cómo puede manipularse una sociedad en crisis y qué factores históricos permiten que líderes autoritarios alcancen el poder. La historia de Adolf Hitler no es solo la biografía de un individuo, sino el relato de un tiempo marcado por guerras, crisis económicas y transformaciones sociales profundas.
Entender su vida es entender las condiciones que permitieron su ascenso, las decisiones que tomaron millones de personas y las consecuencias que se extendieron por generaciones. Recordar estos hechos no es un ejercicio de nostalgia ni de condena emocional, sino una forma de estudiar el pasado para comprender los mecanismos que guiaron la historia humana. Un recordatorio de que las sociedades, en momentos de incertidumbre, pueden tomar caminos decisivos y de que la educación histórica sigue siendo una herramienta fundamental para comprender el presente y prevenir futuros similares. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete. Deja un comentario con la historia que te gustaría escuchar.